Muy buenas tardes, amigos Radio Escucha. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Aquí estamos en la 1440 La Voz, desde Orlando, transmitiendo con Ingrid Morfa, la doctora Ingrid Morfa, que es más difícil de conseguir. Hay que buscarla como palito de romero. Eso es increíble. Yo la ando zanqueando por toda la ciudad para que venga a conversar con nosotros. Hoy vamos a tocar el tema de asilo. ¿Por qué? Porque han aumentado los casos de asilo, tanto de Centroamérica, Salvador, Honduras, Guatemala, ahora se le suma Nicaragua. Bueno, y los venezolanos estamos siendo los reyes de los asilos ahorita, Ingrid. Por lo menos los reyes de algo. Te hace el premio con algo. Sí, bueno, la tendencia con asilo siempre es un día uno, un día el otro, cada cual toma su turno. Eventualmente ahí estarán el resto de Latinoamérica, lamentablemente. Y eso tiene que ver con la situación sociopolítica de nuestros países. Así es, así es. Ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales uno debe agarrar asilo? Pues tú sabes que la gente es loca, la gente dice, no, yo voy a agarrar asilo. No, yo voy a resolver mi situación. Yo busco aquí y voy a agarrar asilo y me lo dan. Sin embargo, yo me imagino que eso tiene un procedimiento y tienen que haber unas características para que te aprueben ese bendito asilo. Claro, no es la situación está mal en mi país, salí y voy y me dan asilo. No funciona de esa manera. Tiene que ser perseguido y tener miedo de persecución en el futuro a base de una de las 5 clases protegidas: raza, nacionalidad, religión, opinión política o membresía en algún grupo social que el gobierno americano ha decidido que quiere proteger. Entonces, si la problemática más común, ejemplo en Venezuela, si un colectivo viene de ti y un motorizado viene de ti y te atraca y te quita tu celular, ¿verdad? Es por delincuencia. Claro. No hay asilo. Pero si viene de ti y te dice tú eres un escuálido y te estoy quitando y tú sabes que nadie te va a proteger, entonces obviamente es por tu opinión política. Hay una diferencia marcada donde a uno puede darle asilo y al otro no. Todo depende de la situación en particular, pero tiene que ser una de esas 5 cosas. Es importante diferenciar la situación en particular a la situación del país. Obviamente, en Venezuela en estos momentos la gente está pasando hambre, no hay salud, la educación está pésima, la violencia ha crecido y yo creo que todos los pobladores de Venezuela están pasando múltiples necesidades. Ese es el caso del país, pero no necesariamente porque eso esté sucediendo en Venezuela, ¿verdad? A todos los venezolanos le van a dar asilo. Tiene que ser en particular los casos de las personas que, por ejemplo, estén en contra del gobierno y el gobierno quiera atentar en contra de ellos, los quiera matar o los quiera desaparecer o los quiera sancionar de alguna manera. O no necesariamente el gobierno, porque hay muchos otros países donde vienen personas a pedir asilo que no es el gobierno quien te está atacando, pero el gobierno tiene una inhabilidad de protegerte. Pero en caso de Venezuela es cuestión de que si tú eres una categoría de personas que no está de acuerdo con el gobierno, es bien factible que te van a acosar, te van a secuestrar, te van a amenazar, te van a pedir vacunas, pero claro, para eso primero tienen que saber quién tú eres, ¿verdad? Porque yo sea joven y soy estudiante, no quiere decir que me van a atacar a mí personalmente, aunque estén arrestando muchos estudiantes. Tengo que comprobar que saben quién yo soy, que he sido perseguida en el pasado y que como por eso sé que me van a perseguir en el futuro. Ok, mira, las cifras del 2016 que yo investigué son alarmantes. 65.218 casos de asilo en el 2016 y solo se aprobaron 8.726. 1.3% de los casos nada más. La gente pareciera muy sencillo que puedo pedir asilo, pero realmente rechazan a una gran mayoría de asilos. ¿Por qué? Bueno, tiene que ver con que muchas personas aplican y no son elegibles para asilo como tal. A veces aplican para poder entrar en el sistema y después buscan otro alivio migratorio. Por eso hay tantas personas que aplican y retiran sus casos. Y lamentablemente siempre la persona dice, vamos a aplicar para asilo, porque anteriormente había una espera de 3 o 4 años, era un permiso de trabajo por 3 años y pico antes de que tomaran una decisión, y eso te daba tiempo de buscar otra manera de obtener estatus. Y también que cuando tú entras por frontera, es más fácil pedir asilo que cualquier otra cosa. Eso a veces lo único que puedes pedir.
y la mayoría de personas que están pidiendo asilo sí están entrando por frontera, no por avión. Sé que el número es alarmante, pero no crean que son los venezolanos los diciendo. No, tampoco es que son los venezolanos todos. Por frontera me imagino que es, por ejemplo, muchos centroamericanos y mexicanos. No, de todo, porque hasta venezolanos están entrando por frontera. Lo que no han podido obtener residencias, están entregando, residencia, wow. Lo que no han podido obtener visa o le han cancelado su visa, se le ha expirado y no han podido renovar, están entrando por frontera también, entregándose a oficiales de inmigración para que lo procesen como tal y pidiendo su asilo en ese momento. Entonces no es solamente, uno siempre piensa el mexicano, el centroamericano porque viene por ahí, pero vienen hasta de Asia, de Europa, entran por México que se hace más fácil y cruzan por frontera. Ok, existen dos tipos de asilo, según estudié, hice la tarea, me fajé, porque imagínate tú, yo nunca te encuentro, entonces cuando te encuentro tengo que tener todo estudiadito. Entonces existen dos tipos de asilo, el afirmativo y el defensivo. ¿En qué se diferencian cada uno de estos asilos? El asilo afirmativo es cuando una persona llega a Estados Unidos y aplica para asilo por su cuenta sin que le empiecen un proceso judicial. Por ejemplo, vives en la Florida, aplicas para asilo, envías el asilo a Texas, lo envían a Miami, Miami te hace tu entrevista. Mientras sea afirmativo, que si tú estás tomando la iniciativa de aplicar para asilo, versus el defensivo, quiere decir, estás entrando por frontera, y te empezaron un proceso en la corte de deportación y ahí le estás pidiendo al juez que te ampare con el asilo y no te deporte. Te estás defendiendo una deportación alegando el asilo. Un asilo afirmativo se convierte en un asilo defensivo cuando la oficina de asilo te entrevista después de una solicitud afirmativa y decide que no te puede aprobar y te refieren a la corte. Ahí tú vas de un asilo afirmativo pidiendo un beneficio a uno defensivo usando el asilo para defenderte de la deportación, porque el juez de inmigración hace dos cosas, o te da el alivio migratorio o te deporta. Wow, ¿qué pasa? ¿En cuánto tiempo se puede aprobar un asilo? Porque yo conozco a muchos venezolanos aquí y todos han aplicado para el asilo. Entonces, ¿qué hacen esas personas cuando aplican al asilo? No tienen aún permiso de trabajo. ¿Cómo hacen esas personas? ¿Cuánto tiempo tienen que esperar? Cuando se introduce el asilo, de 11 a 21 días debe tener el primer recibo y la cita de las huellas. El permiso de trabajo no se puede aplicar por 150 días. Y en el día 180, 30 días después, según los estatutos, el gobierno te puede aprobar ese permiso de trabajo. ¿Qué sucede? Si introduces antes, hay una espera de años. Quitaron el boletín que decía cuál era la lista de espera, porque lo anunciaron en diciembre, pero fue para octubre del 2017, anunciaron que ellos iban a llamar primero lo que estaban aplicando primero. Okay. De mediados de octubre a diciembre 7, en mis casos en particular, lo llamaron a todos. Estamos hablando del 2017. De diciembre 7 a abril 1, ninguno de mis clientes me lo han llamado. De abril me lo llamaron a todos excepto uno, y de ahí para acá me han llamado 3 y uno de ellos me le cancelan la cita, decidieron reprogramarla. Entonces es muy al azar si te van a llamar pronto o si te van a llamar mucho después. ¿Qué sucede? Si tú tienes un buen caso, te conviene que te llamen ayer. Claro, rápido. Claro. Pero si tú tienes un mal caso, que parece que sobran estos malos casos de asilo. Sí, hay muchos casos malos de asilo. A veces no es porque tú no viviste lo que viviste y no porque no tengas miedo. A veces te arman el caso mal, te guían de personas que no tienen el conocimiento, y no te preparas para esa entrevista que puede ser agresiva, y siempre ir acompañado de un abogado tiene su ventaja. Un abogado que hable tu idioma, que si hay una discrepancia en traducción, el abogado lo pueda captar, ¿verdad? Porque a veces la traducción es lo que te mata en tu asilo, en tu entrevista. Pero, ¿qué sucede? Cuando se introduce ese asilo y llega a tu entrevista, a las 2 semanas te pueden dar tu decisión. Si te aprobaron al año y un día estás aplicando para la residencia. Es espectacular, correcto. Entonces, yo siempre hallo que es una ventaja que llamen de una vez. En mi situación particular, yo no tomo casos que no creo que puedan ser victoriosos. Yo no introduzco un asilo por introducirlo para que tú tengas algo, no, yo no lo hago de esa manera. Como tal, eso sube los chances de una aprobación, porque me entrego del todo con cada caso. Si yo creo que tú no tienes un asilo que se pueda ganar, yo no tomo el caso. Ok, hablemos de un caso en particular, la violencia doméstica. Hay muchísimas mujeres en toda América Latina, en todo el mundo, pero especialmente hablemos de nuestros países latinos.
que hay hombres golpeadores, que les pegan, que las maltratan psicológicamente, sexualmente, y muchas de estas mujeres que han sido víctimas de violencia han aplicado para asilos. No obstante, en junio de este año hubo un caso donde una mujer guatemalteca embarazada, el marido hasta le puso ácidos en el cuerpo y la quemó, y la mujer estaba embarazada y le daba golpes en la barriga y el niño salió hasta morado. Imagínate tú. Por si acaso, pues, entonces la mujer pidió asilo y estuvieron a punto de negárselo. O sea, la tuvo que luchar. ¿Por qué? Bueno, todo asilo hay que lucharlo. Es bien factible que ella, cuando aplicó, fue entrando por frontera y tuvo que ir directamente con un juez a hacer un proceso defensivo como tal, lo cual solamente le daba una oportunidad del asilo versus 2, afirmativo y después defensivo. ¿Qué sucede con la violencia doméstica? Anteriormente no había necesidad de ir y presentar una denuncia, una querella contra ese agresor. Porque en sí, cuando hay violencia doméstica en la comunidad hispana, se ve como un problema de la familia y la persona no acostumbra a llamar a la policía. Actualmente la política de inmigración es que si tienes un caso de violencia doméstica y le estás huyendo a tu pareja, antes de salir de tu país, presenta esa denuncia. Si no hay denuncia, no quieren aprobar el asilo basado en violencia doméstica. Mire, Ingrid, ese dato es muy importante. Muchísimas mujeres sienten que no pueden denunciar al marido porque la mamá se va a enterar, porque la vecina, porque la gente de mi trabajo. El hombre les da sus golpecitos, se maquillan, dejan pasar, lo perdonan una y otra vez. Y si ellas jamás han hecho la denuncia, cuando llegan aquí no se lo van a aprobar. Esto es nuevo. Sí, eso es bien recién, eso fue con esta administración que hicieron ese cambio. Eso fue, si no me equivoco, Sessions, el abogado, el fiscal general, procurador general. El procurador general. El procurador general. Que emitió esa decisión como tal, de ese cambio, que aunque parece un cambio menor, es un cambio mayor. ¿Qué sucede? El miedo no es que la mamá o el tío o la familia se dé cuenta. El miedo es que tú vas y pones una denuncia, ellos salgan a investigar, le notifican al agresor que has puesto una denuncia y te maten antes de que te vayas. Exactamente, tienes toda la razón. También existe ese miedo. Porque en sí, cuando una persona es abusivo, a veces un papel, una orden de restricción, una orden de protección no te protege, es un papel. Yo he visto casos a donde el día de la cita para la orden de protección han ido y han matado a la persona. Entonces, lamentablemente, una persona que sale corriendo de una situación no es un beneficio ir y denunciar a veces, pero ahora es un requisito. Claro, el que está en el país y el agresor está en el país no puede aplicar para asilo basado en esa violencia doméstica. Es cuando están huyendo de su país a consecuencia de esa violencia. Claro, y pasa mucho. Yo hice un buen reportaje en tu país, en República Dominicana, donde las mujeres en la mayoría de los casos quitaban la denuncia. ¿Qué pasa en ese caso? O sea, eso es normal. Quitan la denuncia. Aquí también. Aquí también. O cuando una persona se queja con alguien, que no sea con la policía, ya por lo menos la han abusado 7 veces. Mínimo 7 veces. Y casi nunca se quejan con la policía porque le da pena al agresor. Y siempre el agresor, puede ser agresor, poco a poco le demuestra que es una mierda, que no puede sin él, que si se va le quita a los niños, que no va a tener que comer. Y hoy te pegan y mañana actúan como nada y te dan mucho cariño. Y la mantienen en eso hasta que crean una dependencia de ese agresor, que va y presa, el día que se arman de valor, ponen una denuncia y el otro día se arrepienten, ¿verdad? Pero eso es lo que uno, como víctima, la víctima es que tiene que cambiar eso, y tener también un apoyo, pero es muy normal, aquí yo lo veo todo el tiempo. Que ponen la denuncia y la quitan. Pero también la gente, yo me imagino que muchas mujeres quitan la denuncia porque tienen miedo de que las maten también. Es decir, se va a poner tan furioso, o ya me dijo que si yo no quitaba esa denuncia, y víctima es víctima, tienen miedo. Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Si una persona latinoamericana denuncia al marido por violencia y quita esa denuncia y después
huye porque la situación se pone más difícil con ese agresor que puede ser el marido, el novio, el amante, el concubino. Ella, esa denuncia que hizo y quitó, ¿es válida o no es válida? Bueno, ¿cómo funciona el sistema penal? Cuando una persona pone una denuncia, tú no eres una parte, tú no formas una parte del proceso, tú no eres ni quien demanda ni quien está siendo demandado en un proceso penal, tú eres un testigo, como víctima eres un testigo. Acá en Estados Unidos, y yo sé que quizás difiera un poco en los otros países, acá pueden proceder contra esa persona sin tu testimonio, aunque tú digas, yo no voy, porque tú no dices estoy retirando los cargos, porque tú no eres quien para poner cargos, la cargo lo pone la fiscalía, ¿verdad? Okay. Tú estás diciendo, yo no voy a, aunque tú digas, no dices, voy a retirar los cargos, no, tú estás diciendo, no voy a testificar en su contra, así se interpreta. Entonces ellos deciden si proceden o no proceden sin ti. Claro, si eso se puede interpretar como que ya no tienes ese miedo, por eso quitaste los cargos. Entonces es cuestión de ver cómo uno le explica esa dinámica a un juez y que el juez esté de acuerdo. Aunque a veces tú vas y dices, quiero retirar los cargos y eso no aparece en ningún lugar. Y entonces, porque cuando un fiscal decide no proceder, no dice no estoy procediendo porque la víctima no quiso, simplemente no proceden. Ok, entonces ese vacío que existe ahí puede afectar también a esa mujer que está pidiendo asilo. Todo es tan subjetivo a la persona y su situación. Siempre hay que tomar en cuenta qué fue lo de que se quejó, si volvió con su pareja después de eso por mucho tiempo y después fue que decidió irse. Todo eso hay que tomarlo en cuenta para determinar si va a ser válido o no. Ok, también otra de los asilos es en los países centroamericanos son las pandillas. Es decir, los jóvenes están metidos, involucrados en las pandillas. Estos muchachos, sus padres probablemente no tienen ni padre ni madre, se quedaron con un tío, con un abuelo, con un vecino. Han buscado formar parte de una familia, que esta familia es la pandilla, delinquen, hacen robo, matan, asesinan. Y cuando uno de ellos se quiere arrepentir y salirse, probablemente esta pandilla atacará a esa familia, ya sea su hermano, su primo, su tío. Y hay muchas peticiones de asilo por ese caso de pandilla, de persecución, de revancha. Es sumamente difícil ganar un caso de asilo basado en las pandillas. Hay que de verdad indagar bastante en los hechos que ha sucedido, cómo se comprueba, porque en sí esa es la problemática más grande de Centroamérica en este momento, las pandillas, y muchos de los casos que vienen de México igual. Entonces, por eso es que a veces niegan tantas personas, porque no le podemos dar asilo a todo el que tiene problemas con pandillas porque son demasiados. Antes sí era factible, mucho más factible que ahora, está más estricto para dar una aprobación en cuanto a acoso de una pandilla. Se ha visto que cuando son menores y la pandilla está tratando de reclutarlo, uno puede tratar de obtener asilo por eso, dependiendo de la situación familiar del menor. Entonces, es muy subjetivo, pero basado en pandillas siempre es sumamente difícil. No imposible, pero difícil. Ok, entonces, ¿es más factible por violencia doméstica, persecución política? Violencia doméstica cae dentro de las cosas que son menos factibles. Es menos factible también. Sí, bueno, es factible dependiendo de las circunstancias, si puso denuncia, qué pruebas hay, etcétera, etcétera. Porque no solamente puso denuncia, arranqué y no tengo más nada, ¿verdad? Pero lo más factible, opinión política, por tu religión, la clase que son nombradas siempre son las más factibles. Ok, ¿qué pasa cuando una persona va a tu despacho y te dice, yo tengo este caso, yo quiero aplicar para asilo? ¿Cuáles son, para que tú aceptes o rechaces este caso? Porque la gente cree que porque está contratando una abogada y quiere pedir asilo, la abogada tiene el deber de hacerlo. No, gracias a Dios. Es como todo caso, yo evalúo el caso, veo si el caso es factible, me entrevisto con el cliente, porque también así como él tiene que determinar si me quiere contratar a mí, yo tengo que determinar si quiero trabajar con ese cliente, ¿verdad? Es porque es una unión que se va a mantener ahí hasta que se consiga el resultado, el objetivo, o se complete el contrato. Entonces es cuestión de hablar, ver cuál es su situación. Me gusta siempre entrevistar a mis clientes y profundizar, porque si tú vienes y dices, yo quiero asilo, yo digo que son esto y no sé de ti, entonces
¿verdad? Que eso habla de mí, si no conozco tu caso y te dispuesto a cogerlo sin saber lo que es. Claro, habla muy mal de ti. Se necesita a una abogada para aplicar al asilo. No. Yo sé que te caen y te dicen... No. Todos los procesos legales están hechos para uno poder hacerlo de uno mismo, pero lamentablemente el trato hacia el cliente, en muchas ocasiones, no todas, porque hay muchos oficiales que sí son buenos, a veces el trato al aplicante de un beneficio migratorio no es igual cuando ahí no hay abogado. Aparte de que uno entiende claro qué es lo que ellos están buscando para dar una aprobación. Ejemplo, y lo voy a hablar en el contexto del Seguro Social de Incapacidad. No es igual cuando una mamá dice, mi hijo está incapacitado porque él no sabe portarse bien, le falta mucho respeto, no controla su ira, o decir, mi hijo está incapacitado porque como resultado de su condición es impulsivo, es esto, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace un abogado, interpretar la cosa que tú estás viviendo en términos que inmigración acepta como los elementos necesarios para un asilo. ¿Cuántos casos de asilo te han aprobado en porcentaje? Bueno, te puedo decir que desde que cambiaron las cosas, que fue para octubre, que comenzaron a llamar rápido, de asilo solamente me han negado 2. 2 casos. ¿De cuántos? Bueno, yo hago decenas y decenas mensual. Eso no sé, no lo tengo contado. No lo tienes contado, pero es bueno el porcentaje. Sí, es decir, si tienes 20 casos mensuales y en un año te han negado nada más 2, tres te han negado 3, quiere decir que tu equipo de trabajo y tú saben cuándo tomar un caso de asilo. Sí, no, eso es que trabajamos mucho, pero eso tampoco va a ser una reflexión de que garantice un resultado. Ningún abogado puede garantizar un resultado. Lo que yo sé es que yo no tomo cantidades para tener muchos casos, yo tomo calidad de caso. Lo mismo me pasaba con el Seguro Social, que yo tengo ejerciendo Seguro Social 9 años y yo sé los nombres de los casos que he perdido. Claro, porque tú eres una mujer que te preocupas mucho por tu cliente. Sí. Eres una persona dedicada completamente a tu trabajo. Y entonces también cuando uno quiere ser un profesional exitoso, tiene que ser detallista con lo que toma y con lo que suelta. Sí, creo que es importante porque a veces la persona que trabaja al por mayor, ¿verdad? Porque, como la factoría, eso sí, es como una factoría. Cuando es al por mayor, como que la calidad no es igual. Entonces, cuando uno pide asilo y tú tienes una visa de 10 años y tú pides un asilo y te lo niegan, yo pierdo la visa. Eso mucha gente le da mucho temor. Y yo creo que también dentro de la gente que retira el caso es que voy a perder mi visa. Bueno, cuando una persona solicita visa y está dentro solicita el asilo y está dentro del tiempo que le dieron en la I-94, su estadía acá, que regularmente son 6 meses, y te entrevistan y deciden que no te pueden dar una decisión favorable, ellos te niegan porque tus 6 meses no se han expirado para darte la oportunidad de salir por tu cuenta. ¿Por qué? Porque las personas que refieren a corte son las personas que están fuera de estatus. Se le ha expirado la I-94. La visa físicamente nunca te la quitan. ¿Qué sucede? Tú aplicas para asilo, te niegan, tu I-94 no está expirada, tú dices, ¿sabes qué? Me voy porque no quiero seguir acá o no quiero perder la visa. No quiero estar ilegal en el país. Ilegal. ¿Qué sucede? Tú tienes la opción de tratar de volver, pero tú acabas de decir en el asilo, no tengo intención de volver a mi país. Entonces es una contradicción. Y la visa de paseo dice, no tengo intención de quedarme en Estados Unidos. Entonces, al tratar de volver, si se percatan de eso, no te dejan entrar. Y prácticamente te cancelan la visa. Antes, inmigración a veces cancelaba la visa y te devolvías y ya. Ahora te cancelan la visa y están procesando órdenes de deportación que dicen, te estoy dando una orden de deportación porque están entrando sin visa, pero te la acabaron de cancelar ahí mismo. Wow. Entonces, todo eso lo tienen que tomar en cuenta. Pero una persona que le niega porque el tiempo no estaba expirado puede reintroducir. No hay nada que quite que pueda reintroducir un asilo. Y siempre hay que pensar que si de verdad estás siendo perseguido en tu país y tienes miedo de volver,
no te debe preocupar tu visa. Claro. Porque si te preocupa tu visa y la habilidad de volver a tu país, no tienes suficiente miedo para un asilo. Si te niegan el asilo una primera vez, ¿puedes apelar? Cuando tienes tu entrevista y te refieren a corte, no es una apelación, es un referido automático que hacen, ¿verdad? Entonces, entras a la corte donde ves el juez de inmigración. Si ahí, después de X número de audiencias, el juez dice, ¿sabe qué? No creo que tu situación sea suficiente severa, no creo que tienes las evidencias, etcétera, cualquier razón que sea, hay proceso de apelación, se apela al Board of Immigration Appeals, la Junta de Apelación de Inmigración, y después de ahí se puede apelar a la Corte Federal, que también tiene varias etapas. Hay procesos de apelación, pero siempre el enfoque debe ser, hay muchas personas que dicen, no, si me niegan el contrato a un abogado, tú tienes que contratar a un abogado cuando va a ser el proceso afirmativo. Yo siempre digo, es mucho más fácil ganar en la oficina de asilo que en corte. Claro. En la oficina de asilo no hay un fiscal, es un oficial de inmigración que, aparte de que está sirviendo una función y tiene que seguir ciertas reglas, también tiene un corazón, una mente, te está escuchando. Ahí también el poder de convencimiento, los argumentos legales también se pueden hacer ahí. Entonces, si tú llevas tu caso afirmativo como si fuera un defensivo, es difícil perder un caso, porque le damos toda la seriedad como que estás frente a un juez y en contra de un fiscal a un proceso administrativo. ¿Cuáles son los mayores errores que cometen las personas cuando solicitan asilo? Poner a otra gente a escribirle la historia, buscar una persona que dice soy notario, te voy a ayudar, yo puedo hacer asilo, yo era abogado en otro país y como es humanitario yo puedo ayudar. Guiarse de las personas equivocadas, pensar que lo saben todo y a veces buscar que te digan lo que quiere escuchar. Si una persona te dice no se puede, verifica con 10 más que estén capacitados para asegurar que se puede o no se puede. Pero yo he tenido personas que vienen donde me digo no se debe o no te van a aprobar por tal y tal razón, y como no les gustó lo que dije, fueron y introducieron por su cuenta con ayuda de un paralegal, una persona no capacitada, una persona no autorizada, entonces vuelven donde mí para la deportación. Wow. Porque le negaron, ¿por qué? Por lo mismo que yo le dije. El error más grande creo yo que es tener cabeza dura. Segundo, la cabeza dura es un error no solo para eso, para muchas cosas. Para todo. Lo segundo es usar personas no autorizadas, no capacitadas, consultar con personas que dicen que están trabajando con abogados y tú nunca has visto el abogado. Eso es requete común. Y el peor daño que le hace una persona aquí que ya está estable a uno que llega es recomendarle a alguien que no sea un abogado. Tiene que ser abogado. Debe ser, si no eres abogado, hazlo solo. Así tú te puedes adueñar del contenido y no que otro te meta al medio. Muchas veces cuando tú dices esto, te atacan y te dicen, Ingrid, tú lo que quieres es que te contraten a ti. ¿Qué es eso? Te atacan. ¿Por qué te atacan? Por cabeza dura. De verdad, yo nunca he dicho en ningún foro que he participado, he dicho, llámenme, yo doy información y no, ni de mi oficina. Hacen una pregunta y yo contesto. Entonces se ofenden. Entonces el que se ofende no es el cliente para mí. Porque yo siempre le digo hasta a mis propios clientes, no consulte con un abogado, consulte con 3. Pero abogado, consulte con 3. Porque yo no soy para todo el mundo. Y tú tienes que buscar el abogado que encaje con tu personalidad, que te inspire tranquilidad. Y confianza. Y confianza. Entonces son cosas que siempre hay que tomarla en cuenta, tenerla pendiente, porque al final del día es tu estabilidad, la de tu familia, tu futuro que está en juego. Yo misma, si necesito un servicio legal, yo consulto con más de uno, porque yo necesito saber quién yo creo que me va a resolver. Claro, además, es cuando una persona pide asilo, está desesperada. Una persona pide asilo porque de verdad no puede estar en su país, porque está huyendo de una situación, ya sea política, de violencia, de pandillas. O sea, está mal. Una persecución religiosa. Hay muchas personas aquí que se enfocan en buscar personas como clientes que están desesperados. El desesperado contrata al primero que se le aparezca, le da la plata que le piden, se deja llevar porque suena bonito. O porque le dicen lo que ellos quieren escuchar. Lo que quieren escuchar. Lamentablemente, para tomar una decisión de estas, de pedir un asilo, uno tiene que estar con la cabeza fría. Correcto. Y de verdad, como tú dices, decir, bueno, vamos a ver si esta es una opción válida para mí.
vamos a ver si de verdad aplica. Visitar varios abogados, ver si es factible y echarle pichón, pues, si es factible. Es así. Y si no, buscar otro camino. El asilo siempre debe ser tu última opción. Si tienes opción de inversión, si tienes opción como empleado, el asilo debe ser la última opción. Porque en el momento que tú aplicas para asilo, te limitan muchas otras cosas. Entonces, tienes que ver qué opciones tengo, aunque requiera que yo me mantenga viajando de aquí para allá por un par de años. El asilo debe ser tu último recurso. Ok, aquí yo investigué también que los países donde niegan más el asilo es a México, Haití, El Salvador, Honduras, Guatemala, Somalia, India, Nepal, China y Etiopía. Tiene que ver con la cantidad de aplicantes que hay de esos países. Es como Nueva York y un campo, no voy a decir nombre del campo, yo dije después se ofende. Pero es como decir, hubo un accidente de carro en Nueva York, un accidente cada 5 minutos, y en el campo un accidente cada semana. Bueno, hay más carros. Claro, entonces obviamente hay más aplicantes de ciertas regiones. Con la comunidad haitiana hubo un tiempo que le estaban dejando llegar acá por frontera y le entregaban un parol, y eso causó que incrementara la cantidad de personas haitianas que estaban llegando al país. Como tal, incrementó, pero el alivio migratorio que podían pedir en sí, en gran parte era el asilo. Entonces por eso hay tantos aplicantes de Haití. Lo que sucede en Haití, allá sí hay mucha persecución política, pero no todo el que sale fue perseguido político. Pero mucha gente se quiere agarrar de esa situación global que está pasando el país para aplicarlo en su caso particular, pero puede ser mentira. Hubieron personas de Haití que salieron perseguidos y se fueron a Brasil, porque en Brasil le estaban dando la residencia. Y en Brasil hubo una época que los brasileños comenzaron a matar a los haitianos y atacarlos por la xenofobia. Y ellos salieron para acá. Entonces hay que comprobar persecución en Brasil y en Haití, no solamente en Brasil. ¿Qué otros casos de asilo, por qué otras razones puedes aplicar? La más común actualmente dentro de la clientela que yo sirvo es la opinión política. La segunda más común en mi oficina ha sido de religión. Ese punto es interesante. ¿Nos puedes ilustrar eso por religión? ¿Cómo funciona? Países que son mayormente musulmán, alguien es cristiano y son perseguidos por eso. ¿Eso te ha pasado? Sí, a mí no, a mi cliente. A tu cliente. O sea, ha tenido clientes por persecución política, religiosa. Y claro, hay otras personas que caen dentro de grupos sociales protegidos. He tenido de violencia doméstica, yo he tenido de diferentes áreas, pero en cuanto más común actualmente, como yo atiendo muchas personas de Venezuela y Colombia, ha sido la política. Wow. Bueno, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias, doctora. Ya van 40 minutos. Lo que pasa es que usted conoce muy bien, ¿verdad? Usted conoce muy bien su tema y ya hemos abordado. ¿Alguna conclusión? ¿Algún consejo? Creo que siempre termino con el mismo consejo, y es que busquen ayuda profesional, búsquenla a tiempo, búsquenla en las etapas iniciales de su proceso, no en corte, porque a veces lo que haces inicialmente, si lo haces mal, te afecta tu caso completo. Oriéntense, edúquense. Si algo suena demasiado bueno, piénsenlo 1000 veces. Ay, papá, yo por eso, ojo pelado, cuando yo veo algo que es muy bueno para ser verdad, y no perder la cabeza, pensar en frío. Y como tú dices, el asilo es la última opción. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, doctora Ingrid Morfa, por acompañarnos y por darnos información sobre el asilo. La doctora va a estar una vez al mes, ojalá que la encuentre, una vez al mes con nosotros. Ya casi que me ofendo. Una vez al mes con nosotros, tratando diferentes temas que puede ayudar a la comunidad hispana a entender, a regularizar su situación migratoria. Muchas gracias y muy buenas tardes. Que Dios lo bendiga.